Rachel había sido contratada para cuidar a un anciano que estaba en estado vegetativo. Un día, mientras estaban solos, se acercó a él, y lo que sucedió después le provocó escalofríos. El timbre del teléfono rompió el silencio del pequeño apartamento de Rachel. Se levantó de su silla, donde había estado revisando algunas notas, y respondió, esperando que fuera uno de sus pacientes o sus familiares. Rachel Green, ¿en qué puedo ayudar?, dijo con su habitual tono amistoso y profesional. Buenas tardes, señorita Green. Mi nombre es Ross Rufus y llamo en nombre de mi familia. Tenemos una propuesta de trabajo que nos gustaría discutir con usted, dijo una voz masculina al otro lado de la línea. Rachel se sorprendió, rara vez recibía ofertas de trabajo de desconocidos. Por supuesto, señor Rufus, ¿qué sucede? Nuestra familia está en una situación difícil y necesitamos una enfermera confiable y con experiencia. Mi padre, Frank Rufus, ha estado en estado vegetativo durante años y necesitamos cuidados de tiempo completo para él en casa, explicó Ross. Lamento mucho lo de su padre. ¿Qué cuidados específicos necesita?, preguntó Rachel, buscando más detalles. Mi padre necesita asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluida la alimentación, los medicamentos, la higiene y todos los cuidados necesarios para un paciente en estado vegetativo. Nos hemos turnado para cuidarlo, pero ya no es sostenible. Por eso estamos buscando una enfermera dedicada para su atención permanente, respondió Ross. Rachel tomó notas mientras escuchaba atentamente. Ya veo. ¿Y cuánto tiempo necesitarían mis servicios? Por un periodo indefinido, señorita Green. Nuestro padre tiene 85 años y lamentablemente su condición no mejora. Idealmente, querríamos que una enfermera viviera con él y lo cuidara a tiempo completo, explicó Ross, sugiriendo que Rachel tendría que mudarse a la casa del señor Rufus. No es mi práctica habitual, pero la situación parece lo suficientemente delicada como para considerar la oferta, pensó Rachel. Entiendo, ¿y qué tipo de pago están ofreciendo por este servicio? Estamos dispuestos a pagar una cantidad mensual muy generosa, señorita Green. Nuestro padre está financieramente seguro y queremos que reciba la mejor atención posible. Ofrecemos 5,000 pesos al mes, además de cubrir todos sus gastos de manutención en nuestra casa, respondió Ross. Los ojos de Rachel se abrieron como platos. 5,000 pesos al mes era más del doble de su tarifa habitual. Por un momento estuvo tentada de aceptar en el acto, pero decidió pensarlo detenidamente. Es una oferta muy generosa, señor Rufus. ¿Puedo preguntarle por qué su familia está dispuesta a pagar tanto por estos servicios?, preguntó con cautela. Ross suspiró profundamente antes de responder. La verdad es que la salud de mi padre ha disminuido significativamente en los últimos años. Mi hermana y yo tenemos nuestras propias vidas y familias, y ya no podemos dedicar el tiempo necesario. Solo queremos asegurarnos de que reciba la mejor atención posible. Rachel no estaba completamente convencida, pero decidió darle el beneficio de la duda. Entiendo. Déjeme pensarlo bien y le haré saber mi decisión. Lo antes posible, señorita Green. Mi padre necesita atención constante y nuestra enfermera temporal actual no puede continuar por mucho más tiempo. Si pudiera avisarme en los próximos días, se lo agradeceríamos mucho, respondió Ross con urgencia. Está bien, señor Rufus. Le informaré de mi decisión tan pronto como pueda. Gracias por la oportunidad, respondió Rachel. Le enviaré la información de contacto por correo electrónico. Esperamos contar con usted. Que tenga una excelente tarde, dijo Ross mientras se despedía. Lo mismo para usted, adiós, dijo Rachel antes de colgar. Se sentó a pensar por unos minutos. La oferta de 5,000 pesos al mes era significativa, especialmente porque el trabajo era en la casa del paciente, ahorrándole gastos de transporte y comida. Sin embargo, el alto salario la hizo sospechar un poco.
¿Había algo más en esta oferta? Rachel, con más de 10 años de experiencia, sabía que cuidar a un paciente en estado vegetativo a tiempo completo sería un desafío, pero también una oportunidad para poner sus habilidades al máximo. Además, el dinero le sería de gran ayuda para ahorrar y pensar en el futuro. Después de reflexionar sobre el asunto, decidió que aceptaría la propuesta, pero primero haría algunas preguntas discretas sobre la familia Rufus y la situación del señor Rufus. No quería correr el riesgo de meterse en problemas. Rachel revisó su agenda y confirmó que no tenía otros compromisos laborales importantes en los próximos días. Envió un mensaje a sus pacientes actuales informándoles que no estaría disponible por un tiempo y luego procedió a redactar una respuesta para Ross Rufus. Estimado señor Rufus. Después de considerar cuidadosamente su oferta, me complace informarle que acepto el trabajo para cuidar de su padre, Frank Rufus. Estoy disponible para comenzar la próxima semana si esa fecha le conviene. Antes de continuar, me gustaría solicitar algunos detalles adicionales. ¿Cuál es la dirección exacta de la residencia del señor Rufus? ¿Podría brindarme información más detallada sobre su estado de salud actual y los cuidados que requiere? ¿Hay alguna otra información relevante que deba saber sobre la situación familiar? Espero su respuesta. Gracias por la oportunidad. Sinceramente. Rachel Green. Presionó el botón de enviar y soltó un suspiro. Estaba emocionada por este nuevo desafío, pero también un poco nerviosa. Sabía que tenía que mantener los ojos bien abiertos y no deslumbrarse por el generoso salario. Su prioridad sería brindarle la mejor atención posible al señor Rufus. 2 días después, recibió la respuesta de Ross con la información solicitada. La residencia del señor Rufus estaba ubicada en una exclusiva zona residencial de la ciudad, en una imponente mansión digna de una familia adinerada. Los detalles médicos indicaban que el anciano había sufrido un severo derrame cerebral hace 5 años, dejándolo en estado vegetativo. Requería asistencia constante para alimentación, movilización, higiene y administración de medicamentos. Con respecto a la situación familiar, Ross explicó que él y su hermana Mónica eran los únicos hijos del señor Rufus y que ambos tenían sus propias vidas y familias, lo que les hacía muy difícil dedicar el tiempo necesario al cuidado de su padre. Al parecer, la familia se había estado turnando para atenderlo, pero ya no podían continuar con ese arreglo. Rachel releyó la información varias veces, tratando de detectar algún signo de irregularidad. Todo parecía estar en orden, por lo que procedió a confirmar su aceptación del trabajo y coordinar los detalles de su incorporación. Una semana después, Rachel se encontró parada frente al imponente portón de la mansión Rufus, con sus maletas a su lado. El mayordomo la saludó y la guió por los lujosos jardines y pasillos hasta que llegaron a la habitación del señor Rufus. Al entrar, Rachel pudo apreciar la enormidad y elegancia del espacio. La cama del señor Rufus ocupaba el centro de la habitación, rodeada de equipo médico y monitores. Al lado de la cama, un cómodo sillón y una pequeña mesa indicaban que alguien pasaba largas horas allí. Bienvenida, señorita Green. El señor Rufus la está esperando, dijo el mayordomo, indicándole que se acercara a la cama. Rachel se acercó con cautela, observando atentamente al anciano postrado allí. Su rostro se veía frágil y demacrado, pero aún así mantenía un aire de distinción y elegancia propia de un hombre de su posición. Parecía estar durmiendo profundamente, conectado a varios tubos y cables que monitoreaban sus signos vitales. Buenas tardes, señor Rufus. Soy Rachel Green, la enfermera que lo cuidará de ahora en adelante, dijo suavemente acercándose a él. Para su sorpresa, los ojos del anciano se abrieron lentamente y la miraron con inesperada lucidez. Rachel se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. El señor Rufus la observó en silencio por unos segundos y luego le dio una débil sonrisa. Bienvenida, Rachel, dijo con voz agitada y quebrada. Te he estado esperando. ¿Cómo es posible eso?, comenzó a preguntar Rachel, pero el señor Rufus la interrumpió.
Osechach, cálmate. Tenemos mucho de qué hablar, pero primero déjame agradecerte por aceptar este trabajo, dijo el anciano con una mirada cálida. Rachel asintió, aún insegura de cómo proceder. Un placer conocerlo, señor Rufus. Permítame presentarme adecuadamente. Como le dije, soy Rachel Green, una enfermera con más de 10 años de experiencia. Estaré a cargo de su atención las 24 horas del día y haré todo lo posible para brindarle la mejor atención. Lo sé, Rachel. Sé que eres una excelente profesional y podrás ayudarme, respondió el señor Rufus, su voz apenas audible. Rachel frunció el ceño, cada vez más confundida. Perdona mi pregunta, señor Rufus, pero, ¿cómo es posible que esté tan lúcido? Según la información, supe que estaba en estado vegetativo. El señor Rufus suspiró y su expresión se volvió más seria. Esa es precisamente la razón por la que te traje aquí, Rachel. Necesito tu ayuda. Rachel se acercó a la cama, su curiosidad aumentaba. ¿Qué está pasando, señor Rufus? ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Sí, Rachel, hay algo muy importante que necesitas saber, dijo el anciano, su voz llena de preocupación. Mis hijos, Ross y Mónica, quieren deshacerse de mí. Rachel quedó estupefacta tras escuchar las palabras del anciano. Su mente, en una fracción de segundo, pasó de la incredulidad a un torbellino de pensamientos que la dejaron sin aliento. ¿Cómo era posible que los hijos de un hombre tan frágil y vulnerable como el señor Rufus quisieran deshacerse de él? La historia que él le había revelado parecía sacada de una novela de suspense, y aunque su intuición le decía que algo oscuro se escondía detrás de la generosa oferta de trabajo, jamás había imaginado una trama tan siniestra. El señor Rufus la miraba con ojos cansados, pero llenos de una desesperada necesidad de ser creído. Rachel se dio cuenta de que, en ese momento, su vida había tomado un giro inesperado y peligroso. No solo estaba allí para cuidar de un anciano enfermo, ahora también tenía la responsabilidad de protegerlo de sus propios hijos. Rachel, sé que esto es mucho para asimilar, continuó el señor Rufus, con un tono que combinaba la fragilidad de su estado con la urgencia de su situación. Pero no tengo a nadie más en quien confiar. Si no me ayudas, temo que mis hijos lograrán su objetivo. Rachel respiró hondo, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Sabía que tenía que pensar con claridad y actuar con precaución. Si lo que decía el señor Rufus era cierto, cualquier paso en falso podría ser fatal, no solo para él, sino también para ella. Entiendo, señor Rufus, respondió finalmente, con la voz más firme de lo que se sentía. Voy a ayudarlo, pero necesitamos un plan. No podemos apresurarnos. Lo primero que debemos hacer es recopilar pruebas. No podemos acusar a sus hijos sin evidencia contundente. El anciano asintió, aliviado de ver que Rachel estaba dispuesta a ayudarlo. Tienes razón. Pero debemos ser muy cuidadosos. Ross y Mónica no sospechan que estoy consciente, y debemos mantenerlo así. Lo que necesitamos es tiempo y astucia. Rachel se levantó de la cama del señor Rufus, su mente ya comenzaba a planear los siguientes pasos. Sabía que este trabajo sería mucho más complicado de lo que había previsto, pero su sentido del deber y justicia la impulsaban a seguir adelante. Empezaremos a reunir pruebas, pero primero, necesito conocer todos los detalles. Cuénteme todo lo que sabe sobre los planes de Ross y Mónica. Durante las siguientes horas, Rachel escuchó atentamente mientras el señor Rufus le relataba lo que había presenciado desde que recuperó la conciencia. Le habló de las conversaciones que había escuchado cuando pensaban que estaba inconsciente, de las visitas sospechosas de extraños, y de cómo poco a poco había comenzado a entender que sus propios hijos estaban tramando algo en su contra. Rachel tomaba notas mentalmente, consciente de la gravedad de la situación. Una vez que tuvo una idea clara de lo que estaba ocurriendo, Rachel comenzó a idear un plan. Necesitaban pruebas, documentos,
grabaciones, cualquier cosa que pudiera implicar a Ross y Mónica en un intento de asesinato o en actividades fraudulentas. Afortunadamente, la mansión era vasta, y Rachel estaba segura de que podría encontrar lo que necesitaba sin levantar sospechas. «Voy a ser muy discreta, señor Rufus», dijo Rachel finalmente. «No se preocupe. Nadie sabrá que estamos investigando. Pero necesito que me mantenga informada de cualquier cosa que escuche o vea. Todo detalle, por pequeño que sea, podría ser crucial». El anciano asintió con una débil sonrisa. «Gracias, Rachel. No sé qué habría hecho sin ti. Eres mi única esperanza». Rachel le devolvió la sonrisa, pero por dentro sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que se avecinaban días difíciles, pero estaba decidida a hacer lo correcto, sin importar el costo. La vida en la mansión Rufus era una combinación de lujos y sombras. Rachel se había acostumbrado rápidamente a su rutina diaria, pero cada día traía consigo nuevas tensiones. A pesar de la majestuosa arquitectura y los jardines impecables, el ambiente dentro de la mansión era denso, cargado de secretos que solo unos pocos conocían. Desde su llegada, Rachel había notado que el personal de la casa era reducido y reservado. La mayoría eran empleados de confianza que llevaban años trabajando para la familia Rufus, pero parecían mantenerse al margen de los asuntos personales de la familia. Rachel se preguntaba si alguno de ellos estaba al tanto de la situación o si preferían ignorarla por temor a perder su trabajo. Cada mañana, Rachel se levantaba antes del amanecer, revisaba su agenda y se preparaba para su jornada. El señor Rufus requería un cuidado meticuloso, y Rachel se aseguraba de que todas sus necesidades estuvieran cubiertas. Lo alimentaba, lo movilizaba para evitar úlceras por presión, y le administraba sus medicamentos. Pero más allá de sus responsabilidades como enfermera, Rachel mantenía sus sentidos en alerta máxima, observando y escuchando cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre las intenciones de Ross y Mónica. Las visitas de Ross y Mónica eran una fuente constante de tensión. Ambos venían regularmente a ver a su padre, pero sus interacciones con él y entre ellos estaban cargadas de una frialdad que a Rachel le resultaba perturbadora. Ross, el mayor de los dos, era un hombre de negocios exitoso. Siempre impecablemente vestido, mostraba una fachada de hombre responsable y cariñoso, pero Rachel notaba la falta de genuinidad en sus gestos. Mónica, en cambio, parecía más reservada, pero había algo en su mirada que sugería una astucia calculadora. Durante las visitas, Rachel se mantenía al margen, observando desde la distancia. Ross y Mónica se comportaban de manera cortés con ella, pero Rachel sentía que cada palabra que le dirigían estaba cuidadosamente calculada. A menudo, intercambiaban miradas cómplices cuando pensaban que nadie los veía, y Rachel no podía evitar preguntarse qué estarían tramando. Un día, mientras realizaba su rutina habitual, Rachel notó algo extraño. Ross había llegado antes de lo habitual y, en lugar de ir directamente a la habitación de su padre, se dirigió a la oficina de la mansión. Rachel aprovechó la oportunidad para seguirlo discretamente, manteniéndose a una distancia segura. Desde la rendija de la puerta, lo vio manipular una caja fuerte empotrada en la pared. Ross extrajo unos documentos y los revisó rápidamente antes de guardarlos nuevamente. Rachel no pudo ver lo que contenían esos documentos, pero su intuición le decía que eran importantes. Decidió que tenía que averiguar qué había en esa caja fuerte, pero sabía que no podía arriesgarse a hacerlo sin antes tener un plan. De alguna manera, debía encontrar la combinación sin alertar a Ross o a Mónica. A medida que pasaban los días, Rachel empezó a notar otros detalles que antes habían pasado desapercibidos. Por ejemplo, Mónica siempre llevaba consigo un pequeño cuaderno de notas que rara vez dejaba a la vista. Cada vez que lo sacaba, escribía algo rápidamente y luego lo guardaba en su bolso. Rachel estaba segura de que ese cuaderno contenía información relevante, pero sabía que tendría que ser extremadamente cuidadosa si quería echarle un vistazo.
La tensión en la mansión aumentaba con cada día que pasaba. Rachel sentía que el tiempo se agotaba, que Ross y Mónica estaban cada vez más cerca de ejecutar su plan. Sin embargo, sabía que no podía apresurarse. Necesitaba pruebas concretas, algo que pudiera presentar a las autoridades para asegurar la seguridad del señor Rufus y, al mismo tiempo, protegerse a sí misma. Una tarde, Rachel tuvo una conversación reveladora con uno de los empleados más antiguos de la mansión, un jardinero llamado Samuel. Samuel había trabajado para la familia Rufus durante más de 30 años y conocía a Ross y Mónica desde que eran niños. Mientras paseaban por los jardines, Rachel decidió intentar sacarle información de manera sutil. Samuel, has trabajado aquí por mucho tiempo, ¿verdad? Debes conocer bien a la familia Rufus, comentó Rachel, con un tono casual. Samuel asintió, su rostro curtido por los años de trabajo al aire libre se iluminó con una sonrisa nostálgica. Sí, señorita Green. He visto crecer a Ross y Mónica. Antes, esta casa estaba llena de risas y vida, pero las cosas han cambiado mucho. ¿A qué te refieres?, preguntó Rachel, fingiendo curiosidad. El hombre suspiró, su expresión se volvió más sombría. El señor Rufus siempre fue un hombre fuerte y respetado, pero desde su accidente, todo ha sido diferente. No quiero hablar mal de los jóvenes, pero parece que la codicia ha envenenado sus corazones. A veces, extraño a la familia como solía ser. Rachel notó la tristeza en la voz de Samuel y decidió no presionarlo más. Sin embargo, sus palabras confirmaron lo que ella ya sospechaba. La relación entre Ross, Mónica y su padre se había deteriorado mucho antes de que el señor Rufus cayera en estado vegetativo, y esa ruptura parecía estar en el centro de todo lo que estaba ocurriendo. A medida que la tensión crecía, Rachel sabía que tenía que actuar pronto. No podía permitir que el señor Rufus siguiera en peligro, y tampoco podía poner en riesgo su propia vida. Decidió que, en su próximo día libre, investigaría un poco más sobre Ross y Mónica, usando los contactos que tenía en el hospital y en otras instituciones de la ciudad. La investigación de Rachel reveló detalles inquietantes sobre los hijos del señor Rufus. Ross, a pesar de su éxito aparente, tenía problemas financieros ocultos. Varias de sus inversiones habían fracasado y estaba profundamente endeudado. Mónica, por otro lado, había tenido problemas legales en el pasado, relacionados con fraudes menores que fueron resueltos fuera de los tribunales. Estos descubrimientos solo fortalecieron la convicción de Rachel de que ambos estaban desesperados por acceder a la fortuna de su padre. Con cada pieza de información que obtenía, Rachel sentía que el rompecabezas empezaba a tomar forma. Sabía que la clave estaba en esos documentos que Ross había sacado de la caja fuerte y en el misterioso cuaderno de Mónica. Si podía obtener acceso a esos elementos, tendría pruebas suficientes para actuar. Los días pasaron, y Rachel comenzó a ejecutar su plan de manera meticulosa. Su objetivo principal era obtener acceso a la caja fuerte en la oficina del señor Rufus y al cuaderno de Mónica. Sabía que no podía arriesgarse a hacerlo sola, por lo que decidió involucrar al mayordomo de la casa, un hombre llamado Henry, quien siempre había mostrado un comportamiento correcto y profesional, pero que también parecía tener una relación cercana con el señor Rufus. Una mañana, Rachel abordó a Henry en la cocina mientras preparaban el desayuno. Henry, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo en un susurro, asegurándose de que nadie más la escuchara. El mayordomo levantó la vista de lo que estaba haciendo y la observó con curiosidad. ¿De qué se trata, señorita Green? Es sobre el señor Rufus. Creo que hay algo muy grave ocurriendo, y él podría estar en peligro, comenzó Rachel, viendo cómo el rostro de Henry se oscurecía ante sus palabras. Necesito tu ayuda para protegerlo. Henry asintió lentamente, pero su expresión seguía siendo cautelosa. No soy una persona que se involucre en los asuntos privados de la familia, pero si el señor Rufus está en peligro, haré lo que sea necesario para ayudar.
Rachel sintió un alivio inmediato al escuchar sus palabras. Sabía que podía confiar en Henry. Gracias, Henry. Necesito acceder a algunos documentos que podrían estar en la caja fuerte de la oficina del señor Rufus. También necesito echar un vistazo al cuaderno que Mónica siempre lleva consigo. Sospecho que en esos documentos y en ese cuaderno se encuentran las pruebas que necesitamos. Henry se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre lo que Rachel le había dicho. Finalmente, asintió. Puedo ayudarte a acceder a la oficina. Conozco la combinación de la caja fuerte, pero tendrás que ser muy rápida. Ross revisa esos documentos con frecuencia. En cuanto al cuaderno de Mónica, eso será más complicado, pero tal vez pueda distraerla en su próxima visita para que puedas echarle un vistazo. Rachel asintió, agradecida. Sabía que lo que estaban haciendo era arriesgado, pero no había otra opción. El tiempo apremiaba, y cada día que pasaba aumentaba el peligro para el señor Rufus. Unos días después, Henry cumplió su promesa. Ross había salido de la mansión para una reunión, y Henry aprovechó la oportunidad para llevar a Rachel a la oficina del señor Rufus. Con manos expertas, abrió la caja fuerte y le indicó a Rachel que buscara lo que necesitaba. El corazón de Rachel latía con fuerza mientras revisaba los documentos. Entre ellos, encontró varias pruebas incriminatorias, documentos financieros que mostraban las deudas de Ross, planes detallados sobre la venta de propiedades y, lo más impactante, un borrador de un testamento modificado en el que el señor Rufus dejaba toda su fortuna a Ross y Mónica, excluyendo a cualquier otra persona. Rachel hizo copias de los documentos más relevantes y los guardó en su bolso antes de devolver todo a su lugar. Henry cerró la caja fuerte con la misma rapidez con la que la había abierto y ambos salieron de la oficina como si nada hubiera sucedido. Rachel sabía que había dado un gran paso hacia la resolución del conflicto, pero aún quedaba mucho por hacer. El siguiente objetivo era el cuaderno de Mónica. Rachel sabía que sería más difícil, pero estaba decidida a intentarlo. Durante la próxima visita de Mónica, Henry se encargó de distraerla, invitándola a revisar unas reparaciones que se estaban haciendo en la mansión. Mónica, interesada en cualquier actividad que involucrara gastos, aceptó seguir a Henry, dejando su bolso en la sala de estar. Rachel, que había estado esperando este momento, se acercó rápidamente al bolso y encontró el cuaderno. Con dedos temblorosos, lo abrió y comenzó a leer. Lo que encontró la dejó sin aliento. El cuaderno estaba lleno de anotaciones sobre los planes que Ross y Mónica tenían para después de la muerte de su padre. Incluía detalles sobre cómo iban a distribuir la herencia, las propiedades que planeaban vender y las personas a las que pretendían sobornar para evitar problemas legales. Pero lo más inquietante eran las últimas páginas, donde Mónica había detallado un plan para acelerar la muerte de su padre a través de un accidente con su medicación. Rachel se sintió mareada por la revelación. Sabía que Mónica y Ross eran codiciosos, pero no había imaginado que llegarían tan lejos. Copió rápidamente las páginas más incriminatorias y devolvió el cuaderno a su lugar justo a tiempo antes de que Mónica regresara. Con las pruebas en la mano, Rachel se reunió esa noche con el señor Rufus para mostrarle lo que había encontrado. El anciano la escuchó en silencio, sus ojos llenos de dolor mientras leía los documentos y las notas del cuaderno de Mónica. Sabía que mis hijos eran ambiciosos, pero nunca imaginé que pudieran caer tan bajo, murmuró el señor Rufus, con la voz quebrada por la emoción. Es mi culpa por haberlos criado con tanto lujo y sin enseñarles los valores que importan. Rachel sintió una profunda compasión por el anciano. No es su culpa, señor Rufus. Ellos tomaron sus propias decisiones. Pero ahora tenemos que actuar. Estas pruebas son suficientes para llevar esto a las autoridades. El señor Rufus asintió, aunque parecía aún más abatido. Sí, tienes razón. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde.
Durante los días siguientes, Rachel y el señor Rufus planificaron meticulosamente cómo entregar las pruebas a las autoridades sin levantar sospechas. Sabían que debían hacerlo de manera discreta, ya que cualquier señal de alarma podría hacer que Ross y Mónica adelantaran su plan. Rachel contactó a un amigo suyo, un abogado de confianza, y le explicó la situación. El abogado, horrorizado por lo que estaba ocurriendo, acordó ayudarles a presentar el caso a la policía y a asegurar que se tomaran las medidas necesarias para proteger al señor Rufus. Finalmente, todo estaba listo. El día decisivo se acercaba, y Rachel sentía una mezcla de miedo y determinación. Sabía que el riesgo era grande, pero no podía permitir que Ross y Mónica se salieran con la suya. Por primera vez en su carrera como enfermera, se encontraba en medio de una situación que podría tener consecuencias fatales, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a su paciente. El día había llegado. Rachel se despertó temprano, su estómago se sentía como un nudo de nervios. Sabía que ese sería un día crucial, no solo para ella, sino para el señor Rufus. Después de semanas de tensión, finalmente estaban listos para enfrentar a Ross y Mónica, y asegurarse de que sus malvados planes no se llevaran a cabo. Rachel siguió su rutina matutina como de costumbre, asegurándose de que no hubiera ninguna señal que pudiera alertar a Ross y Mónica de lo que estaba por venir. El señor Rufus también estaba preparado, aunque su salud era frágil, la determinación en sus ojos mostraba que estaba listo para luchar por su vida. Ross y Mónica llegaron juntos esa mañana, algo inusual, ya que normalmente visitaban a su padre en diferentes días. Rachel notó la tensión en sus rostros al saludarlos. Ambos parecían nerviosos, como si supieran que algo estaba a punto de cambiar. «Buenos días, señorita Green», dijo Ross con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. «¿Cómo está nuestro padre hoy?» «Está estable», respondió Rachel con su tono profesional habitual, ocultando la tormenta de emociones que sentía por dentro. «No hay cambios significativos». «Excelente», murmuró Mónica, sin realmente escuchar. Parecía estar perdida en sus pensamientos, su mente claramente en otro lugar. Rachel los acompañó a la habitación del señor Rufus, donde el anciano estaba acostado, aparentemente inconsciente. Era un acto que habían practicado muchas veces, que el señor Rufus cerraba los ojos y permanecía inmóvil, fingiendo estar en el mismo estado vegetativo en el que había estado durante años. Ross y Mónica se acercaron a la cama de su padre. Ross tomó su mano con una falsa ternura, mientras Mónica se situaba al pie de la cama, observando a su hermano y a su padre con una expresión difícil de descifrar. «Padre, estamos aquí para ti», dijo Ross suavemente, pero sus palabras sonaban huecas. Rachel observaba desde la puerta, su mano aferrada al teléfono en su bolsillo, lista para dar la señal. El silencio en la habitación era ensordecedor, y Rachel sintió que el tiempo se ralentizaba. Mónica miró a Ross, y en ese instante, Rachel vio la chispa de decisión en sus ojos. Supo que el momento había llegado. Con un movimiento rápido, Rachel sacó el teléfono y envió un mensaje corto. «Ahora». En cuestión de segundos, la puerta de la habitación se abrió de golpe, y dos policías entraron con autoridad. «Alto ahí», ordenó uno de ellos, apuntando a Ross y Mónica. Ross y Mónica se quedaron congelados, sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y pánico. «¿Qué demonios es esto?», gritó Ross, retrocediendo hacia la pared. «Están arrestados por intento de asesinato y fraude», anunció uno de los oficiales, mientras se acercaba a Ross y le colocaba las esposas. «Esto es una locura». «No hemos hecho nada malo», protestó Mónica, su voz temblaba mientras intentaba alejarse de los oficiales. El señor Rufus, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, abrió los ojos lentamente y se incorporó en la cama. Su mirada era fría, carente de la ternura que alguna vez había mostrado a sus hijos. «Ustedes me han decepcionado profundamente», dijo con voz firme. «Pensé que podría confiar en ustedes,
pero solo han demostrado ser codiciosos y crueles. Ahora enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Ross intentó replicar, pero los oficiales lo silenciaron mientras lo escoltaban fuera de la habitación. Mónica, en estado de shock, apenas podía moverse mientras la esposaban y la llevaban también fuera de la mansión. Sus gritos y protestas resonaron en los pasillos, pero Rachel sabía que era el final de su plan malvado. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Rachel se volvió hacia el señor Rufus, quien parecía estar al borde de las lágrimas. «Lo siento mucho, señor Rufus», dijo suavemente, acercándose a la cama. «Sé que esto es difícil para usted». El anciano asintió, su rostro mostraba una mezcla de alivio y tristeza. «Es doloroso ver en lo que se han convertido mis hijos», murmuró, tomando la mano de Rachel. «Pero gracias a ti, estoy vivo. No sé cómo podré agradecértelo». «Solo hice lo que debía hacer», respondió Rachel con humildad. Sabía que había hecho lo correcto, pero también era consciente de que la herida en el corazón del señor Rufus tardaría mucho en sanar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y procedimientos legales. Ross y Mónica fueron llevados a juicio, donde las pruebas reunidas por Rachel y el señor Rufus resultaron ser abrumadoras. Los testimonios de los empleados de la mansión, junto con los documentos y el cuaderno de Mónica, condenaron a los hermanos sin lugar a dudas. El juicio fue una experiencia dolorosa para el señor Rufus. A pesar de todo lo que había sucedido, seguía siendo su padre, y verlos en el banquillo de los acusados lo llenaba de una tristeza profunda. Sin embargo, también sabía que era necesario, y que permitir que sus hijos se salieran con la suya habría sido un error imperdonable. Rachel estuvo a su lado durante todo el proceso, brindándole apoyo y asegurándose de que recibiera el mejor cuidado posible. Su relación con el señor Rufus había evolucionado más allá de la de una simple enfermera y su paciente, ahora había un lazo de confianza y respeto mutuo que los unía. El veredicto fue claro, Ross y Mónica fueron declarados culpables de todos los cargos y sentenciados a largas penas de prisión. Para el señor Rufus, fue un alivio saber que la justicia se había hecho, pero el dolor de haber perdido a sus hijos de esa manera lo dejó marcado para siempre. Después del juicio, la vida en la mansión Rufus cambió drásticamente. El señor Rufus decidió que era hora de retirarse de la vida pública y vivir sus últimos años en paz, lejos del ruido y las complicaciones que habían caracterizado su vida anterior. Con la ayuda de Rachel, comenzó a reorganizar su vida, vendiendo algunas propiedades y simplificando sus asuntos. Rachel también tomó una decisión importante. Aunque había comenzado este trabajo como una simple enfermera, su experiencia en la mansión Rufus le había enseñado mucho sobre la vida, la codicia y la justicia. Decidió quedarse con el señor Rufus, no solo como su enfermera, sino como su compañera de confianza en esos últimos años. Sabía que él la necesitaba tanto como ella necesitaba a alguien que la comprendiera después de todo lo que habían vivido juntos. Con el tiempo, la mansión Rufus se convirtió en un lugar de paz y reflexión. El señor Rufus, aunque debilitado por la edad y la enfermedad, encontró en Rachel un apoyo incondicional. Juntos, trabajaron para asegurar que el legado del anciano fuera utilizado para el bien, estableciendo fundaciones y donando a causas que ambos consideraban importantes. Para Rachel, esta experiencia fue transformadora. Había enfrentado el peligro, había luchado por la justicia y había salido victoriosa. Pero más que eso, había encontrado un propósito más profundo en su vida, ayudar a aquellos que realmente lo necesitaban, no solo en el aspecto físico, sino también emocional y moralmente. El señor Rufus vivió varios años más, rodeado de tranquilidad y de personas que realmente se preocupaban por él. Cuando finalmente falleció, fue en paz, sabiendo que había hecho todo lo posible para corregir los errores del pasado y que había dejado un legado de bondad y justicia. Rachel, por su parte, continuó su trabajo como enfermera, pero nunca olvidó la lección más importante que había aprendido en la mansión Rufus, que la verdadera riqueza no se mide en dinero o propiedades, sino en las acciones y decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida.
La historia de Ross, Mónica y el señor Rufus fue una advertencia para todos aquellos que la conocieron. La codicia y la ambición desmedida pueden destruir lo más valioso que tenemos, nuestras relaciones y nuestra humanidad. Y aunque el señor Rufus había pagado un alto precio por las acciones de sus hijos, también había encontrado la redención al final de su vida, gracias a la intervención de una enfermera que nunca permitió que el dinero o el miedo la desviaran de su camino. Con el tiempo, Rachel se convirtió en una figura respetada en su comunidad, conocida no solo por sus habilidades como enfermera, sino también por su integridad y su compromiso con la justicia. Y aunque la mansión Rufus eventualmente fue vendida y su historia se desvaneció en la memoria colectiva, para Rachel siempre sería el lugar donde aprendió lo que realmente significaba cuidar de alguien, en el sentido más profundo y completo de la palabra.